Bendito sea nuestro Dios. El Señor le sigue bendiciendo a todos. Amén. La verdad que estoy admirado cuando vi. Dije yo, gracias a Dios. El Señor es fiel. Fíjense qué hermoso, ¿no? Y bueno, todo esto tiene su historia. Voy a leer un versículo de la Biblia para que todos lo tengamos presente ahí en el primer libro de Crónicas, capítulo 20. Gloria a Dios. Gloria al Señor, bendito sea nuestro Dios. Se me vuela aquí el viento. Segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y bueno, vamos a ser cortos también, ¿no? Solamente se los voy a leer, que es lo que el Señor quiere. Dice la bendita palabra del Señor ahí en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, ahí en el versículo 9. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Bendito sea nuestro Dios. Y bueno, porque el Señor es de la obra, gracias a Dios. Yo gracias al Señor y les pido en el nombre de Dios que escuchen la radio. Llega hasta por allá, aunque está sufriendo algunas consecuencias la radio en las transmisiones, ¿no? Pero les amamos mucho en el nombre de Dios. Ahí estamos con mi esposa domingo a domingo, haciendo las transmisiones. Ella está cerca ahí del radio para ver cómo está funcionando. Y bueno, así gracias a Dios ha llegado todo esto. No crean que ha sido fácil. Y yo le estuve pidiendo al Señor porque anteriormente, hace ya como unos 5 años, sí sucedió algo similar, pero allá al otro lado de Taxco, llegando al Estado de México, y allá en Tetipac, Guerrero, en la montaña, ¿no? Y hablamos por medio del micrófono abierto y nos hablaba el hermano y él me decía que cómo podía ser, que le gustaba el Evangelio. Y empezamos a decir, hágale así, 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 de esta manera. Ya cuando íbamos avanzando, reúne hermanos, invítelos ahí, no sé si tiene terreno. Total, mientras yo no podía, teníamos tanto trabajo por aquí, pero había otros hermanos que no se pudieron comunicar del mismo movimiento. Entonces, un pastor estaba escuchando de Macosac y se fue a meter allá. Y bueno, y se quedó ahí. Ya nosotros después lo fuimos a visitar con la iglesia de Liguerón. Y dimos gracias a Dios, convivimos con ellos porque la obra es de Dios. Amén. Ahora la radio es de mucho servicio, hay muchas bendiciones, muchas personas dicen que con estar escuchando la palabra del Señor han sanado. Bendito sea nuestro Dios. Y el Señor sigue sanando. Y entonces empezamos a comunicarnos aquí. Gracias a Dios. Aquí está nuestro hermano Víctor Zamora. Fue con los primeros que nos comunicamos, pero primeramente con su hija, Bere. Nos comunicamos, empezamos a platicar y había otra hermanita que creo que no está por aquí, Lisette. Empezamos a platicar y poco a poco, y empezamos a orar más al Señor. Señor, ayúdame, Señor, ¿qué podemos hacer? Yo no voy a dejar que esto se pierda. Y empezamos a orar y cuando el Señor me dijo, todo está listo, pero para esto estuvimos orando y el Señor puso como 3 personas, 3 hermanos, 3 candidatos. Señor, ¿qué hago? ¿Con quién, Señor? Pero el Señor se decidió con nuestro hermano Alfonso Gómez. Pues decimos al Señor, Dios le bendiga a nuestro hermano, bendito sea nuestro Dios, porque Dios es grande, Dios vive. Entonces platicamos con el hermano y esto que habían otros hermanos que hasta decían, pues yo tengo un terreno por allá, más lejos de aquí, ¿no? Pero decía, no hacen palpa. Y el Señor me hizo ver que tenía que ser nuestro hermano Alfonso, ¿no? Y bueno, pues nos vamos, le comenté al hermano y vamos para arriba. Y gracias a Dios llegamos a la casa de nuestra hermana Elisa. Ese día le dijimos en el nombre del Señor,
Hermana, en el nombre del Señor vengo a que nos permita a que se predique la bendita palabra del Señor. Aquí va a ser una gran bendición para usted. La hermana inmediatamente dijo que sí. Bendito sea nuestro Dios. Inmediatamente, gracias a Dios, estaba arreglado todo eso. Vamos a otro lado. Nos llevó nuestro hermano Víctor, nuestro hermano Rodrigo y su esposa Hermelinda. Llegamos y hicimos lo mismo en nombre del Señor. Dios quiere darle grandes bendiciones y permitan que se pueda comunicar la palabra del Señor aquí en este lugar. Y inmediatamente dijo que sí. Y ahorita viene mi esposa y le comentan, bendito sea nuestro Dios. Así que yo creo que Dios le ha puesto una persona aquí muy trabajadora, muy conocedora. Bendito sea nuestro Dios. Y platicamos con nuestros hermanos. Nuestro hermano Alfonso también es una persona de entrega, un pastor entregado con todo el corazón, porque ama a nuestro Señor, porque ama a todas las almas, así como nosotros les amamos. Y ahí estamos, y no se olviden de escuchar la radio todos los domingos a las 9. Y también salimos en un canal de YouTube, todas las predicaciones ahí las grabamos, y salimos en un canal de YouTube que se llama Hexamaní, Zona 4, Jojutla. Ahí pueden ver después las predicaciones. Dios les bendiga y me da mucho gusto estar con todos ustedes. Dios les bendiga. Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y está hablando del fundamento, está hablando del cimiento, lo que se pone primero. Entonces entendemos que está hablando del principio de la iglesia. ¿Cuándo empezó esta construcción? Decíamos, hace ya más de 20 siglos. ¿Cuánto tiempo tiene esta construcción? Ahora mire, ¿qué dimensiones ha alcanzado a través del tiempo? Al principio apenas eran unos 12, después fueron 70, después fueron 120. Después, en el día de Pentecostés, se añadieron más de 3,000 en un solo día. ¡Aleluya! La iglesia en aquel tiempo podía ser contada. Yo he estado enumerando algunos números que usted conoce: 12, 70, 120, 3,000. Pero la iglesia en 20 siglos, y el tiempo que falte, que solamente Dios sabe cuánto falta, nosotros sabemos que falta poquito para que Él venga. La iglesia finalmente será un edificio espiritual enorme que no va a poder ser contado. El Señor le pregunta a Juan, estos que están, esta multitud vestida de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Señor, tú lo sabes, le dice. Pero dice el libro de Apocalipsis que esa multitud nadie la podía contar. Nadie la podía contar. Ya no podíamos decir 12, ya no podemos decir 70, ya no podemos decir 120 o 3,000. No. El edificio de la iglesia, una vez que esté completo, porque se va a completar, en la consumación de los tiempos, una vez que la iglesia esté completa, nadie podrá contar esa multitud. Ahora consideremos lo siguiente: un edificio espiritual o aún material, de semejante tamaño, peso, tiempo, dimensiones, magnitud, no requiere un fundamento suficiente para poder sostenerle. Por supuesto, para un edificio tan grande como este se necesita un cimiento todavía más grande, se necesita un fundamento todavía mayor que lo que emerge en la superficie. ¿Y quién es ese fundamento? Durante mucho tiempo ha existido la polémica entre la gente de decir quién es el fundamento de la iglesia, y dicen muchos, es Pedro, porque a él le dijo el Señor. Está hablando con Pedro cuando le dice, a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero claramente, aún por una deducción lógica, sin entrar todavía en etimologías de las palabras, no podría ser Pedro la roca sobre la cual descansara la iglesia, porque Pedro es un mortal. Pedro es un hombre finito como nosotros. Pedro no es Dios. Y para el fundamento de la iglesia se requiere que sea el mismo Dios quien la sostenga, el que la está edificando, el que la está creando, el que está añadiendo cada día los que han de ser salvos. Necesita ser alguien, como dice Moisés en Deuteronomio 32, tú eres la roca cuya obra es perfecta. Deuteronomio 32:4. Tú eres la roca cuya obra es perfecta. Y solamente Dios puede ser esa roca.
Solamente Dios puede ser ese fundamento. Ahora, ya entrando en detalles etimológicos, yo te digo a ti que eres Pedro, Petros. Petros significa piedra pequeña. No puede ser el fundamento de la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Roca es Petra y significa una roca grande. Así que hay una gran diferencia entre Pedro y la roca, entre Petros y Petra, que es Cristo, en el griego, la roca. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué entendió Pedro? Porque alguno que me escuche o que nos escuche dirá, bueno, eso es lo que ustedes entienden y así ustedes interpretan. Yo no sé si usted ha escuchado ese argumento, que equivocadamente interpretamos la Escritura. Bueno, ¿qué entendió Pedro? ¿Qué habrá entendido Pedro? ¿Que sobre él descansaría la iglesia? Pedro nunca entendió eso. Y vamos a ver la evidencia de lo que estoy diciendo. Hay una evidencia bíblica, hay una evidencia biográfica y además histórica de que Pedro entendió perfectamente quién era esa roca. Vamos por favor al libro de los Hechos y vamos a escuchar al mismo apóstol Pedro hablando por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 8 al 12. Lo primero que quiero que noten en esta porción es quién es el que está hablando. Hechos capítulo 4, versículo 8 al 12. Dice la Escritura, ¿lo tienen? Entonces Pedro, ¿quién está hablando? Pedro. ¿Quién está hablando? Ah, no, Dios. Entonces Pedro, está hablando Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. No es un Pedro emocionado, no es un Pedro intelectual, es un Pedro lleno del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. Y escúchese lo que entendió Pedro. Lo que Pedro está diciendo lleno del Espíritu Santo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Aleluya. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. El cielo es inmenso, ¿verdad? Parece cubrirlo todo. Pero no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gloria a Cristo. Qué maravillosa declaración, ¿verdad? Fíjate, esa última expresión, ¿podemos ser qué? ¿Podemos ser qué? Salvo. Pero somos pecadores, pero podemos ser. Salvo. Y el borracho puede ser. Salvo. Y cualquiera, por vil y miserable que sea o que haya sido, si viene a Jesús, puede ser Salvo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Aquí lo relevante es que estamos poniendo énfasis en quién está hablando y qué está diciendo con respecto a quién es la piedra, quién es la roca. Jesús es, dice Pedro. Jesús es. Es la piedra que ustedes los edificadores desecharon. Sí, Jesús vino. 3 años estuvo con ellos, en sus calles, en sus plazas, en la sinagoga, en el templo, junto al mar de Galilea, sobre la barca, en la montaña. 3 años estuvo con ellos y lo desecharon. ¿Qué de bueno puede salir de Nazaret? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No conocemos a sus hermanos y a sus hermanas? ¿No están todas con nosotros? Lo desecharon para que se cumpliera también lo que dice la Escritura, despreciado y desechado entre los hombres. Y el desecharlo fue a la expresión máxima de repudio y de odio. Le crucificaron. Le crucificaron. De esa manera ellos reprobaron la piedra.
esta piedra no nos sirve para edificar. Ellos preferían a Abraham, ellos preferían a Moisés, pero a Jesús de Nazaret no lo quisieron. Ellos lo reprobaron, ellos lo desecharon, ellos le entregaron, le maltrataron, le golpearon, le crucificaron, lo mataron. Pero una cosa es lo que los hombres hicieron con Jesús de Nazaret, y otra muy distinta es la que hizo el Padre Celestial. Porque el Padre Eterno tomó esa roca, esa piedra que los edificadores desecharon, y la levantó de los muertos. Gloria a Dios. Y la puso como principal cabeza del ángulo. ¡Aleluya! Dice la Escritura que le exaltó hasta lo sumo. Es decir, que no puede ver nada más arriba. Porque nuestro Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Le hizo príncipe y salvador. Le hizo el Mesías redentor absoluto de su pueblo. Eso lo entendió Pedro. Pedro no dijo soy yo. Pedro no dijo soy yo. Pedro dijo es Jesús. Aleluya. Ahora, en una de sus cartas, vamos ahora a la primera carta de Pedro. Seguimos hablando de la evidencia biográfica, histórica y bíblica de lo que Pedro entendió. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Quién escribe esta carta? ¿Quién escribe esta carta? Pedro. Pedro la está escribiendo. Y lo que estoy leyendo está de la misma manera en la Biblia latinoamericana, está de la misma manera en la Biblia Nácar Colunga, y está de la misma manera en la Biblia Torres Amat o cualquier versión católica. Está lo mismo, absolutamente lo mismo. Usted puede comprobarlo. Si alguien tiene alguna versión católica, apunte las citas y verifíquelas. Cualquiera que sea su Biblia católica, Torres Amat, Nácar Colunga, latinoamericana, la que sea, verá que dice lo mismo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice el apóstol Pedro, escribe el apóstol Pedro: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Para quién es preciosa? Para Dios. Más adelante veremos también para quién más es precioso. Pero dice, mas para Dios escogida y preciosa. Por eso le decía, la primera piedra ya está puesta. Aleluya. Amén. La primera piedra ya está puesta. La puso el Señor Dios Todopoderoso. Puso a su Hijo como fundamento de la iglesia. Para Dios, piedra viva, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, fíjate cuánto tenemos que parecernos al Señor. Porque el Señor espera que nosotros también seamos piedras, ¿qué? No de tropiezo, ¿eh? ¿Piedras qué? Piedras vivas. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuántos hemos creído en él? ¿Cuántos hemos creído en él? El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. ¿Para quién decíamos que era preciosa la piedra viva? Para Dios. Para Dios, piedra viva, escogida, preciosa. Para él es la piedra preciosa. Pero para nosotros los que creemos, también él es ¿qué? Él es precioso. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así que miren, tenemos dos testimonios del mismo apóstol Pedro con respecto a quién es la roca. ¿Quién es la piedra? Es Jesucristo. No puede ser otro. Tiene que ser Dios. Y Jesucristo es Dios.
Jesucristo es Dios eterno. Jesucristo es Dios todopoderoso y santo. Aleluya. Se hizo hombre. Dios se hizo hombre para salvarnos. Por eso cuando lo vieron con el velo de humanidad, lo desecharon. Él no caminó entre el pueblo como se presentó a Juan, Jacobo y Pedro en el monte Tabor, cuando sus rostros se hicieron tan resplandecientes que ningún lavador en la tierra los puede dejar así de blancos, como nieve, su rostro de sol, su mirada de fuego. Pocos lo han visto así. Pedro, Juan, Jacobo lo vieron así. Isaías lo vio así. Ezequiel lo vio así. El libro de Apocalipsis, Juan dice, lo vi así. Pero la mayoría lo vieron. ¿Cómo lo verían? Pues como un hombre. Y por eso lo despreciaron. Tropezaron en él. Por eso alguna vez dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahora bien, amados hermanos, concluyamos, terminemos. Es un estudio, pero muy breve, ¿verdad? Vemos pues que la roca sobre la cual va a descansar esta construcción, aquí en Palpan, y no solo la construcción material, sino principalmente la construcción espiritual, esa primer piedra ya está puesta. Amén. Esa roca es Dios. Los hermanos que aquí se congreguen, los que empiecen a venir aquí, van a enfrentar el rechazo de sus vecinos. Van a enfrentar el repudio de sus familiares. Le decía yo a la hermana Licha, le voy a decir ahora sí porque no sé. Decía la hermana Licha, hermana, estamos orando por usted porque lo que usted está haciendo aquí ciertamente tiene la aprobación del cielo, pero aquí va a tener muchos adversarios. Hay gente aquí que no va a estar de acuerdo con lo que ella está haciendo. Hay gente aquí a la cual no le va a parecer lo que ella está haciendo. Pero el Señor dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Así que el edificio material se levantará en el nombre del Señor, pero sobre todo el edificio espiritual, las almas aquí en Palpan se salvarán y se levantará ese edificio espiritual para la gloria del Señor. Amén. Aleluya. ¿Qué garantía tenemos de que esto pueda ser así? Él es la roca cuya obra es perfecta. Su obra es perfecta. Él es la roca eterna. Él es la roca escogida. Él es la roca preciosa. Él es la roca sobre la cual descansan todos los demás fundamentos en los que está sentado el universo. La verdad absoluta está en Él. La santidad absoluta está en Él. La fidelidad absoluta, la misericordia absoluta están en Él. Son columnas que emergen de esa roca y Él lo sostiene. Sostiene no solo a la iglesia, sostiene todo el universo. Bendito sea su nombre. Si los fundamentos fuesen quitados, dice el salmista David, ¿qué sería de nosotros? Si los fundamentos fuesen quitados, si los fundamentos se tambalearan, se resquebrajaran y cayeran, ¿qué sería de nosotros? Oh, pero el fundamento está firme. Los fundamentos de Dios están firmes, fuertes. Son para la eternidad. Resisten terremotos de persecución. Resiste terremotos de herejía. Resiste terremotos de cualquier adversidad. La iglesia los resiste. Aun si el mismo Satanás viene con sus hordas, con sus huestes infernales, las puertas de la iglesia se sostendrán ante las puertas del infierno. Oh, el enemigo no podrá. Lo intentará. A veces parecerá que avanza, pero en realidad el triunfo ya está sellado. Cristo triunfó en la cruz. Nuestra roca triunfó en la cruz. Nuestra roca triunfó en el sepulcro. Nuestra roca descendió al infierno y predicó su victoria. El triunfo está garantizado, el triunfo está sellado. ¿Qué se requiere de nosotros? Fe y obediencia. Amén. Amén.
El Señor dice a los suyos, como dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Señor, no necesito ser demasiado inteligente, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Señor, no necesito tener muchos recursos a la mano, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Fe, obediencia, trabajo, oración. ¿Cuántas cosas para que seamos como Él? Piedras vivas. Piedras vivas. Qué bueno que el Señor nos concedió estar hoy aquí. Amén. Hoy, por la gracia de Dios, hoy por la bondad de Dios, formamos parte de un hecho histórico. Un momento histórico. ¿Verdad? Amén. ¿Quedará en fotos? ¿Quedará en videos? Está bien. A lo mejor hasta en la revista ponemos una foto. Pero lo más importante es que trasciende al cielo y trasciende a la eternidad. Y todos nosotros debemos de involucrarnos en este trabajo. No solo es lo que pudo hacer y todavía puede hacer la hermana Licha. No solamente es lo que pudo hacer y pueda todavía hacer el hermano Roger y todos los hermanos que predican en la radio los domingos. No solamente es lo que puede hacer y ha podido hacer el hermano Alfonso. Piensa que puedes hacer tú. Involúcrate tú también. Participa de esta bendición para que también tengas tesoro en el cielo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Amén. Nos gozamos en nuestra roca. Si hubiese entre nosotros alguno que aún no es salvo, si tú te echas sobre esta roca, te sostendrá. Si tú te echas sobre esta roca, no serás avergonzado. Pero si cae sobre ti, te va a desmenuzar. Te conviene que Cristo sea tu amigo, y tu Dios, y tu Señor, y tu Salvador. Te invito a que entregues tu vida a Cristo. Te invito a que entregues tu voluntad a Cristo. Quiero que grabes bien en tu mente el orden en que las cosas suceden. Mucha gente quiere tener a Cristo Jesús como su Salvador. Y sí, Él es el Salvador. Pero para que Él sea tu Salvador, primero tiene que ser tu Señor. Y muchos quieren un Salvador, pero no quieren un Señor. Porque a un Señor hay que obedecerlo. A un Señor hay que someterse. A un Señor hay que vivir de acuerdo a lo que Él manda. Pero no. Solo queremos al que sana y al que provee y al que libra y al que ayuda. No queremos al que hay que obedecer. Si alguno necesita un Salvador, primero tiene que postrarse ante Él como Señor. La Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿es qué? El Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Primero es menester que sea tu Señor, para que después sea tu Salvador. Si en esta tarde alguien quiere recibir al Señor como el Rey de su corazón y rendirle su voluntad y su vida, Él será tu Señor y tu Salvador. Vamos a orar. Vamos a orar. Y si alguien quisiera pasar aquí, oramos por él o por ella, oramos por, ¿verdad, hermanos? Amén. Oramos. ¿Alguien quiere venir aquí? Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere venir aquí? Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Pues que siga la construcción, ¿verdad? Espiritual. Amén. Que siga el edificio, que se vaya para arriba. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay gozo en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Cuando alguno oye el evangelio y cree la palabra y recibe la palabra. Aleluya. Hay gozo en el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano Alfonso, hermano Roger, pongan sus manos, por favor. Bendito Dios y Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por este culto que nos concedes realizar.
acción de gracias, loores a ti, Señor. Olor grato para ti, la alabanza de tu pueblo, las oraciones de tu pueblo, los ayunos de tu pueblo, las ofrendas materiales y espirituales de tu pueblo. Olor grato para ti, Señor. Señor, confirma, afirma a los que tú estás llamando. Pues a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Oh Señor, tú has tenido un plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Tú has escogido a algunos desde que estaban en el vientre de su madre. Oh Señor, salva las almas. Salva las almas, que tu palabra no vuelva a ti vacía, que el propósito de la predicación se cumpla, que el propósito de la venida de Cristo al mundo se cumpla, que el fruto de su aflicción sea visible para la gloria tuya, que las almas se salven. Perdona todo pecado, perdona toda maldad, borra todo el pasado vergonzoso. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para borrar, para santificar. Rompe los yugos de esclavitud, Padre Santo. Rompe las cadenas. Proclama a los presos apertura de la cárcel y sean libres en el nombre de Cristo. Sean libres en el nombre de Cristo. De todo vicio, de todo pecado, de toda atadura. Sean libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Oh Padre Santo, ¿y por qué no añades la bendición de que sean libres de toda enfermedad? Tú puedes hacerlo, Padre. Tú eres bueno, tú eres misericordioso. Liberta de la enfermedad, liberta de los achaques, para la gloria de tu nombre. Confirma la predicación de tu palabra con las señales que le siguen, para la gloria tuya. Salva las almas aquí en Palpan. Sana a los enfermos aquí en Palpan. Edifica la iglesia aquí en Palpan. Y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Que tu palabra corra llevando salvación. La dulce y gloriosa historia del crucificado sea contada en todas partes. Que el Hijo de Dios vino al mundo para salvar a los pecadores. Que el Hijo de Dios vino al mundo para deshacer las obras del diablo. Que el Hijo de Dios vino al mundo con el propósito de llevar muchos hijos a la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Padre Santo. Salva a toda la familia de nuestra hermana Licha. Salva a sus vecinos. Síguela prosperando y remunérale, Señor, a ella y a todos los que se van a involucrar en este trabajo. Nos vamos a involucrar en este trabajo para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.